Podría haber sido solo otro día ordinario en el planeta, pero esa tarde, justo antes de que cerraran los mercados, tuvo lugar el mayor atraco en la historia del fútbol en la Bolsa de Valores de Londres. Una oscura familia estadounidense, prácticamente desconocida para el público, tomó el control del club más grande de Inglaterra, y durante los siguientes 20 años el mundo observó cómo el Manchester United se convirtió en la máquina de hacer dinero definitiva, explotado para obtener beneficios mientras el rendimiento del equipo en el campo seguía cayendo más y más. Entonces, ¿cómo lograron estos tipos que no sabían nada de fútbol mantenerse durante 2 décadas y ganar miles de millones? ¿Y qué papel jugó Alex Ferguson en este terrible robo a los aficionados del United en todo el mundo, cuyos principios resultaron ser más débiles que el interés propio? Mi nombre es Ruslan y es hora de apretar el gatillo, así que abróchense en los cinturones. Esta fue una fase activa de protesta por parte de los aficionados del Manchester United contra los nuevos propietarios a principios de 2005. Sin embargo, en el otoño de 2003, nadie en Manchester prestó mucha atención al nuevo inversor del club, un estadounidense que compró una modesta participación del 3% por 9 millones de libras. Para entonces, las acciones del United se habían negociado libremente en la bolsa durante más de 10 años y cambiaban de manos de un inversor a otro, que en su mayoría perseguían objetivos puramente especulativos. Buscaban capitalizar el crecimiento de los valores del club, que crecía en línea con su éxito en los 90. Además, en 2003, la prensa discutía seriamente la posible compra de United por parte del empresario ruso Roman Abramovich, quien finalmente eligió otro club. Así que este nuevo pequeño accionista no despertó mucho interés. Pero este misterioso multimillonario estadounidense no público era notablemente diferente de otros inversores. Durante la construcción de su imperio empresarial, Malcolm Glazer demostró ser la persona más prudente y dura. Había hecho su fortuna en bienes raíces, mostrándose agudo, estratégico e implacable en lo que respecta a los negocios. Glazer se especializó en adquisiciones apalancadas, pidiendo dinero prestado para adquirir propiedades mientras utilizaba esas mismas propiedades como garantía. Increíblemente, a menudo no invertía ni un solo centavo de su propio dinero. Este enfoque práctico y calculado para los negocios se convirtió en un rasgo familiar. Todos sus hijos ocupaban roles claves en su imperio empresarial y seguían sus métodos. Aproximadamente una década antes de apuntar al United, la familia Glazer se aventuró en el fútbol americano. Por un récord de $192 millones, los Glazer compraron un equipo de la NFL en dificultades de Florida, los Tampa Bay Buccaneers. Antes de la nueva propiedad, los Bucs eran consistentemente mediocres, sin clasificar a los playoffs durante más de una década. Sin embargo, 20 años después, el club ganó 2 Super Bowls, se mudó a un nuevo estadio, adquirió un complejo de entrenamiento ultramoderno y otra infraestructura, y lo más importante, aumentó su precio más de 25 veces. Esto es absolutamente una locura. Pero no pienses que comprar a los Bucs fue un tipo de derroche impulsivo en un juguete caro o impulsado puramente por el amor al fútbol. Absolutamente no. Los Glazer tenían una estrategia clara. Después de comprar el club, Malcolm presionó para construir una nueva arena de 70,000 asientos a expensas del presupuesto de la ciudad, amenazando a las autoridades locales con trasladar al equipo a otra ciudad, algo común en el fútbol americano. La ciudad no tenía el presupuesto para un proyecto tan masivo, así que Glazer aumentó la presión. Se reunió abiertamente con funcionarios de otras ciudades e invitó a la prensa para avivar rumores sobre una posible reubicación. Ante el riesgo de perder el equipo, Tampa cedió. Para financiar el estadio, los funcionarios de la ciudad introdujeron un impuesto completamente nuevo. Este ejemplo muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Glazer para proteger y hacer crecer sus intereses comerciales. Ahora, de vuelta a Manchester. Dentro de un año de adquirir ese 3% inicial, la familia estaba construyendo lentamente su cartera, comprando acciones en pequeños paquetes, y fueron los aficionados los primeros en dar la alarma a la junta directiva del club. En ese momento, los aficionados poseían el 17% de las acciones del club a través de una organización llamada Yarrell Holders United y tenían su representante en la junta directiva. Instaron al resto de la junta a prestar más atención a este nuevo inversor agresivo. Les preocupaba que, a diferencia de Abramovich, los Glazer no gastaran su propio dinero en el club, sino que pasaran los costos a los aficionados, considerando obviamente la historia de la construcción de un estadio con dinero del gobierno en Florida.
En el otoño de 2004, la junta directiva se puso del lado de los aficionados y rechazó la oferta de los Glazers para comprar el club, pero no se rindieron. En cambio, la familia cambió a una estrategia más sigilosa, comprando acciones en pequeños fragmentos, debilitando lentamente la unidad de la junta y convenciendo a más y más accionistas para que vendieran. A finales de 2004, la participación de la familia en el club ya había alcanzado el 30%. En ese punto, las pequeñas compras discretas ya no eran una opción. Ahora estaban involucrados grandes accionistas y cualquier nuevo movimiento iba a atraer atención. Y fue entonces cuando Sir Alex Ferguson entró en escena. Fergie comenzó su carrera en Manchester con el objetivo principal de romper la dominancia del Liverpool, y a principios de los 90, esa misión estaba en camino de convertirse en una realidad. Fue una década verdaderamente grandiosa para el United, la década en la que el club se consolidó como el equipo principal del país. Mientras tanto, Ferguson, quien fue nombrado caballero por sus enormes contribuciones al fútbol inglés, se convirtió en una de las figuras más influyentes, no solo en el United, sino en toda Inglaterra. Fuera del campo, Sir Alex tenía una gran pasión por las carreras de caballos. Ese pasatiempo lo llevó a entablar lazos cercanos con dos de los principales inversores del United, John McNair y J.P. McManus, quienes estaban profundamente involucrados en la cría de caballos de carreras. De hecho, se convirtieron en accionistas del club precisamente por recomendación de Fergie, quien podía garantizar el crecimiento de los activos gracias a la gestión exitosa del equipo y la obtención de resultados. En agradecimiento, los empresarios le regalaron a Fergie un valioso caballo de carreras, el Rock of Gibraltar. El caballo estaba registrado oficialmente a nombre de Ferguson, competía con los colores del United y estaba estrechamente vinculado al legendario entrenador, pero en realidad McNair y McManus seguían siendo los verdaderos propietarios, y ahí fue donde empezaron los problemas. En 2003, el caballo, que generaba varios millones de libras al año solo en premios, fue valorado en la asombrosa cifra de 50 millones de libras. Cuando Ferguson descubrió esto, presentó sus reclamaciones de propiedad y parte de las ganancias a sus amigos multimillonarios, y no solo por el caballo, sino también por el programa de cría del establo, donde se criaban los descendientes de este caballo. El programa también se valoraba en varias decenas de millones. Sin embargo, McNair y McManus simplemente se rieron de las demandas de Fergie, descartándolas como ridículas. Furioso por su actitud despectiva, Sir Alex ignoró los consejos de muchos miembros del club que le advirtieron que evitara un escándalo y fue a los tribunales. Por supuesto, Fergie no tenía ninguna posibilidad en este litigio, pero era un hombre tan terco que simplemente no pudo resistirse. Lo que no comprendía del todo, sin embargo, era el tipo de oponentes a los que se enfrentaba. McNair y McManus, a menudo llamados la mafia de los Coolmore, eran conocidos por ser increíblemente poderosos e implacables en Irlanda. Llevarlos a los tribunales en Dublín, su propio terreno, se consideró un insulto personal y estaban decididos a hacer que Ferguson lo lamentara. Primero lanzaron una campaña de relaciones públicas a gran escala para dañar su reputación. Utilizando sus conexiones en los medios, pintaron una imagen completamente diferente del legendario entrenador, exponiendo algunos aspectos poco favorecedores de su vida fuera del campo. La BBC incluso emitió un documental que insinuaba que Fergie utilizaba regularmente a su hijo Jason, un agente de fútbol, para manejar las transferencias del United, lo que planteaba dudas sobre si la familia Ferguson había obtenido beneficios personales de los negocios del club. Además de eso, McNair y McManus aumentaron la presión presentando a los accionistas del United documentos detallados que exponían las finanzas y operaciones de transferencias del club, sugiriendo que Ferguson había difuminado las líneas entre los intereses personales y profesionales. Presionaron para realizar una auditoría completa y exigieron reglas más estrictas para la transferencia financiera. Cuando se filtraron a la prensa detalles de esta reunión de la Junta, el club no tuvo más opción que distanciarse públicamente de Jason Ferguson y limitar temporalmente la influencia de Sir Alex sobre las decisiones de transferencia. Pero para el dúo irlandés eso aún no era suficiente. Mientras se preparaban para la batalla judicial, los empresarios pasaron a una estrategia aún más agresiva. Comenzaron a comprar más acciones del United. Los verdaderos motivos detrás de este movimiento siguen siendo inciertos, ya que los protagonistas nunca explicaron completamente sus acciones. Sin embargo, muchos expertos creen que los dos empresarios ya no estaban satisfechos con simplemente dañar la reputación de Ferguson. Querían golpearlo donde más le dolía, su carrera. Era como si hubieran mordido más de lo que podía masticar al desafiarlos y no estaban dispuestos a dejarlo pasar.
idearon la loca idea de sacarlo del club. Al principio sonaba imposible. Después de todo, este era Sir Alex Ferguson, el hombre que devolvió la gloria al United después de 30 años y se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos del mundo durante décadas. Pero McNair y McManus tenían un plan. Al aumentar su participación, esperaban obtener suficiente influencia en la junta directiva para bloquear la renovación del contrato de Fergie, que expiraba en el verano de 2005. Sin embargo, si hay algo que debes saber sobre Sir Alex, es que nunca se rindió en una pelea. Utilizando su enorme influencia entre los aficionados, Fergie reunió al grupo de Shareholders United a su lado. Lo apoyaron en las reuniones de la junta y organizaron protestas contra sus oponentes. Y no olvidemos que mientras todo este drama se desarrollaba, los Glazers estaban comprando acciones del club en silencio, volando completamente bajo el radar. A finales de 2004, la sala de juntas estaba dividida en 3 grandes grupos, cada uno con sus propios objetivos e influencia. Para entonces, al comenzar el nuevo año, ocurrió algo completamente inesperado. La mafia de Coolmore cambió repentinamente de posición. Primero resolvieron su demanda con Ferguson fuera de los tribunales. Sir Alex salió ganando, llevándose 2.5 millones de libras a cambio de retirar cualquier futura reclamación sobre el caballo. Y luego, solo un par de meses después, McNair y McManus acordaron vender su participación en el club a los Glazers. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambiaron de opinión tan bruscamente? Resulta que los irlandeses habían estado jugando su propio juego todo el tiempo, tratando de exprimir la mayor ganancia posible. Aprovecharon la fiebre de compras de acciones de los Glazers y avivaron el drama con Ferguson para bajar el precio de las acciones de un club envuelto en escándalos. Una vez que se asentó el polvo y los precios comenzaron a subir de nuevo, cobraron para asegurar una ganancia ordenada en el momento justo. Pero esa no fue la única sorpresa. Sir Alex también hizo un giro brusco. Después de haber apoyado originalmente a los aficionados y haberse opuesto a la adquisición de los Glazers, de repente cambió de bando. Ante enemigos poderosos, Ferguson se dio cuenta de que necesitaba aliados y los encontró en los Glazers. Le prometieron más poder y libertad dentro del club, junto con el fin de las auditorías e investigaciones sobre transferencias. Fue un acuerdo en el que ambos ganaban. Los Glazers necesitaban a alguien tan influyente como Fergie para ayudar a calmar a los aficionados enojados. Alerta de spoiler: Ferguson no pudo lograrlo del todo. Muchos aficionados se sintieron traicionados e incluso algunos lo acusaron de haberse vendido. Al mismo tiempo, los aficionados empezaron a contraatacar. Sabían que se avecinaba una adquisición y estaban decididos a detenerla. Los accionistas del United lograron asegurar un préstamo de 100 millones de libras que planeaban usar para comprar una participación del bloqueo en el club. Los aficionados formaron un fideicomiso con otro grupo de seguidores, contactando a 30.000 de los accionistas más pequeños. La idea era reunir todas estas pequeñas participaciones en un solo gran fideicomiso para enfrentarse a los Glazers. Además de eso, el presidente de Shareholders United escribió directamente a los inversores irlandeses rogándoles que no vendieran sus acciones a los estadounidenses. En su carta advirtió sobre el impacto a largo plazo que esta decisión podría tener en el club. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los magnates capitalistas ya habían acordado todo. Para mayo de 2005, McNair y McManus anunciaron que habían terminado de expandir su cartera y estaban listos para vender sus acciones por dinero en efectivo. Los Glazers aprovecharon la oportunidad, hicieron una oferta sólida y en una semana también eliminaron al último gran accionista. Cuando su participación alcanzó el 75%, los Glazers obtuvieron el control total. Esto les permitió excluir al club de la bolsa de valores y convertir al United en una empresa privada. No se necesitaba la aprobación de la junta. ¿Y qué hicieron solo unos días después de alcanzar ese hito? Exactamente, sacaron al United de la bolsa de valores, bloqueando a otros inversores de comprar acciones. Se acabó. El Manchester United estaba ahora completamente bajo el control de los Glazers. Y por malo que temieran los aficionados y los miembros de la junta que pudiera ser, la realidad de esta adquisición resultó ser incluso peor de lo que nadie esperaba. La primera visita del nuevo propietario a Old Trafford fue un desastre total. Una multitud furiosa de aficionados recibió a Joel, Brian y Abraham y las cosas se pusieron tan mal que la policía tuvo que intervenir para calmar la situación. No fue precisamente la bienvenida más cálida. A pesar de este comienzo difícil, los Glazers no perdieron el tiempo y se pusieron a trabajar. En su primer año al mando ampliaron el Old Trafford e hicieron al menos 4 fichajes claves que formarían la columna vertebral del equipo durante años. Además de eso, el United aseguró un contrato de patrocinio récord con el gigante de seguros estadounidense AIG.
Después de una serie de escándalos, finalmente apareció la armonía en la dirección. A Ferguson, en quien confiaban, se le volvió a dar carta blanca para todas las transferencias y dejar de distraerse con otros asuntos, lo que lo hizo muy feliz. Como resultado, el Manchester United dominó no solo en Inglaterra, sino también en toda Europa, llegando a la final de la Liga de Campeones 2 años seguidos y ganando un trofeo. Este es Ed Woodward, un prometedor financiero de 32 años que trabajaba en el departamento de inversiones de JP Morgan. Woodward fue el asesor clave de los Glazers durante su adquisición del United, que duró 2 años. La familia quedó muy satisfecha con el trabajo de Woodward y eventualmente obtuvo un puesto importante en el United. Además del talento de Ed, los Glazers también vieron el potencial del Manchester United como un proyecto empresarial con antelación. Provenientes del mundo de la NFL, donde los contratos de patrocinio están estrictamente regulados, los Glazers quedaron asombrados por lo poco que ganaba el United de sus patrocinadores. Con la enorme base de aficionados global del equipo, creían que el United podría convertirse en la marca de fútbol más fuerte del planeta y confiaron en Woodward para hacerlo realidad. A diferencia de la junta anterior, que se centraba en el prestigio y la calidad de sus patrocinadores, Woodward apostó por la cantidad. El United se convirtió en uno de los primeros clubes de fútbol en abrazar por completo la globalización. Comenzaron a firmar acuerdos de patrocinio región por región, lo que permitía a las empresas utilizar la marca United en sus mercados locales sin necesidad de anuncios en camisetas o en pancartas del estadio. Un operador de telefonía móvil en Arabia Saudita, un fabricante de neumáticos en India, fideos de Japón y mucho más. El número de nuevos socios del club creció exponencialmente. Los ingresos del Club United casi se duplicaron en los 5 años posteriores a la adquisición de los Glazers. Al mismo tiempo, la dependencia del club de los ingresos por día de partido disminuyó a medida que su estrategia se orientaba hacia acuerdos comerciales globales. Así que tanto en el campo como en la sala de juntas, los Red Devils parecían estar prosperando. Y tal vez esos aficionados que odiaban a los Glazers se equivocaron por completo. Quizás realmente querían lo mejor para el club. Quizás solo querían que el United creciera y tuviera éxito. No, ni de broma. Los aficionados tenían absolutamente razón desde el principio. A medida que el United creció hasta convertirse en una marca global, perdió el contacto con sus aficionados locales. Esta comercialización mató su pasión, convirtiendo a un club deportivo que alguna vez estuvo vivo en una máquina de hacer dinero. Pero eso ni siquiera era lo peor. En 2006, justo cuando toda esta actividad estaba en auge, los Glazers anunciaron que estaban refinanciando la deuda del club. En ese momento, el público en general, que no había profundizado mucho en la adquisición del United, se preguntaba ¿de qué deuda están hablando? Después de todo, el United no tenía problemas financieros serios ni obligaciones de deuda significativas desde que el club entró en el mercado de valores en los 90. Pero aquí está el truco. Los Glazers utilizaron una táctica directamente sacada de su industria inmobiliaria. Pidieron dinero prestado para comprar las acciones del club, utilizando los propios activos del United como garantía. Luego transfirieron esa deuda al propio club. Aclaremos algo, casi todos los clubes de fútbol tienen algún nivel de deuda, pero normalmente es manejable, se distribuye a lo largo del tiempo y no interfiere realmente con las operaciones diarias. Pero la situación de los Glazers era totalmente diferente. Parte del préstamo que usaron para comprar el United estaba respaldado por un banco con una tasa de interés estándar, pero la otra parte estaba respaldada por fondos de cobertura y sus tasas eran casi 3 veces más altas. El resultado, en el primer año, bajo el control de los Glazers, el club tuvo que desembolsar la asombrosa cifra de 113 millones de libras en pagos de préstamos. Para ponerlos en contexto, los ingresos totales del United ese año fueron de solo 168 millones de libras. ¡Ouch! Por eso los Glazers anunciaron un plan de refinanciación solo un año después de la adquisición. Redujo el pago anual alrededor de 60 millones de libras, pero había un problema: extendió el plazo del préstamo, aumentó la tasa de interés e incrementó la deuda total. El United se hundía cada vez más en un agujero financiero, y eso era solo el comienzo. Estos pagos astronómicos no molestaban en absoluto a los Glazers, porque todo se financiaba con la marca Manchester United, que seguía generando dinero de los patrocinios, la venta de entradas y los contratos televisivos cada vez más lucrativos. El flujo de caja era una locura. Entonces, con todo este dinero extra ahorrado gracias a la refinanciación, seguramente reservaron algo para reconstruir Old Trafford, ¿verdad? No.
Para 2010, los Glazers redoblaron la apuesta, hicieron otro movimiento de refinanciación aún más audaz, emitiendo bonos por valor de 500 millones de libras que vencerían en 2017. Mientras tanto, las protestas de los aficionados alcanzaban un nivel completamente nuevo. De hecho, los aficionados abandonaron los colores rojos y blancos actuales del club y volvieron al amarillo y verde, los colores originales del equipo. Esto no era solo por nostalgia, era un poderoso símbolo de su amor por el juego y su rechazo a la propiedad de los Glazers. Estos colores eran un guiño a las raíces del club como un equipo de clase trabajadora formada por empleados ferroviarios del suroeste de Manchester. En 2005 a los accionistas del United no les fue bien. Fueron expulsados de la sala de juntas y el grupo fue rebautizado como Manchester United Supporter Trust. Con esta nueva organización reunieron a un grupo de los aficionados más ricos e influyentes del United. Para 2010, este consorcio expresó públicamente su interés en comprar el club a los Glazers por la asombrosa suma de 1.000 millones de libras, con el objeto de devolver el poder a manos de los aficionados. Pero ni siquiera llegó al punto de una oferta formal. Los Glazers rápidamente rechazaron la idea, insinuando a través de los medios que el club no estaba en venta. Sin embargo, este drama se desarrolló durante uno de los periodos más exitosos del United en el siglo XXI. El equipo acumulaba trofeos, brindaba momentos inolvidables y dominaba en el campo. Para muchos aficionados, el caos financiero y los turbios tratos en la sala de juntas pasaron a un segundo plano, enterrados bajo la emoción de todas esas victorias increíbles. La magia en el campo eclipsaba por completo lo que ocurría entre bastidores. Pero eso no iba a durar para siempre. Todo estaba a punto de cambiar. Ferguson se fue en su punto más alto, ganando el 19º y 20º título para el United y completando su profecía al finalmente superar al Liverpool. Y sinceramente no importaba quién tomara el relevo después de él. Era una situación imposible desde el principio. Cada equipo tiene su ciclo de vida y a principios de la década de 2010, ese gran equipo del United estaba en sus últimas etapas. Fergie había exprimido hasta la última gota de éxito con lo que tenía. Así que cuando Moyes asumió el cargo, no solo estaba reemplazando a una leyenda que había ocupado el puesto durante 26 años, también tenía que reconstruir una plantilla poderosa pero envejecida. David no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, quiero llevarlo más lejos. La identidad del reemplazo de Moyes también es irrelevante, al igual que la identidad de quienes lo siguieron. Nuevos entrenadores, nuevos jugadores, nada de eso importaba, porque un club de elite sin una estrategia futbolística a largo plazo está condenada desde el principio. Ten en cuenta que David Gill dejó el United al mismo tiempo que Ferguson, cerrando un capítulo importante en la historia del club. Había estado en la junta desde 2004 y a pesar de oponerse inicialmente a la adquisición de los Glazers, finalmente se convirtió en su aliado y permaneció como CEO. Los aficionados lo llamaban hipócrita, pero hay que reconocerlo. Gill fue vital entre bastidores, se encargaba de todo fuera del campo, permitiendo que Fergie se centrara en el fútbol, y realmente sabía de fútbol. ¿Y quién ocupó su lugar? Para gran pesar de los aficionados del United, Woodward tuvo tanto éxito en sus actividades comerciales que los Glazers lo ascendieron, convirtiéndolo en la figura principal del club. El problema era que carecía de una comprensión sólida del fútbol, y en lugar de contratar a un director deportivo para manejar ese aspecto, Ed mantuvo todo el poder para sí mismo. Estaba demasiado centrado en cerrar acuerdos de patrocinio récord, abrir nuevos mercados y aumentar los ingresos, mientras que el lado futbolístico del club quedaba descuidado. Este enfoque difiere enormemente de lo que sucedía en ese momento entre los rivales del United. Cada club de elite estaba construyendo estructuras de gestión claras. Tenían departamentos de fútbol adecuados, estabilidad financiera, estrategias de contratación inteligentes. Todos sabían cuál era su papel. Cuando Fergie se fue, no solo Moyes heredó un desastre, también lo hizo Woodward, y en su primera ventana de transferencias, Woodward marcó la pauta para la estrategia caótica y sin rumbo que perseguía al club durante los siguientes 10 años. La verdad es que la reconstrucción de la plantilla debería haber comenzado mucho antes, mientras Ferguson aún estaba a cargo, pero en sus últimos años el United vendió más jugadores de lo que compró debido a la deuda. Después de la refinanciación de los Glazers en 2006, el club perdía dinero en pagos de préstamos, intereses y comisiones. El gasto en transferencias pasó a un segundo plano. Luego en 2012 los Glazers volvieron a refinanciar, esta vez poniendo el 10% de las acciones del club en el mercado de
valores, recaudando 150 millones de libras. Pero aquí está el problema. Estas eran acciones de clase B, sin derechos de voto. Los Glazers mantuvieron el control total mientras reducían los pagos de intereses, dando al United un margen suficiente para volver a gastar mucho en el mercado de transferencias. Pero eso causó aún más problemas. Los fichajes fallidos no eran desconocidos durante la época de Fergie, pero la estrategia de transferencias del club siempre estaba equilibrada. Ese equilibrio fue una de las mayores ventajas del United sobre sus competidores. Después de la salida de Ferguson, los Red Devils rápidamente se ganaron la reputación de ser uno de los clubes más ineficientes. No se trataba de falta de dinero, ni de lejos. El problema era que Woodward parecía más centrado en batir récords de transferencias, aparecer en los titulares y potenciar la marca United que en construir un equipo ganador. A menudo parecía que no entendía lo que el equipo necesitaba en el campo. Además de eso, el proceso de transferencias del club se volvió lento y lleno de burocracia, muy lejos del enfoque simplificado de la asociación Ferguson-Kiel. Desde que los Glazers tomaron el control, el United ha gastado más de 2.000 millones de libras en transferencias, la mayor parte en la última década. Eso es más que suficiente para competir con el City y el Liverpool. Sin embargo, desde la salida de Ferguson, el United solo ha terminado entre los 3 primeros en 4 ocasiones. Los mismos problemas se aplicaron a la contratación de entrenadores. Cada nuevo técnico era presentado con gran fanfarria y siempre se lo mostraba como la solución a largo plazo para devolver al United a la cima. Pero cuando la presión aumentaba y los resultados no llegaban lo suficientemente rápido, esa confianza por parte de la directiva desaparecía. Ex empleados a menudo tenían palabras duras sobre trabajar bajo las órdenes de Woodward, afirmando que el ambiente era caótico y excesivamente corporativo. ¿Y qué hicieron los Glazers respecto a estos fracasos? Absolutamente nada. No parecía importarles mientras el dinero siguiera fluyendo gracias a los patrocinios y otros acuerdos comerciales. Ese flujo de caja constante le permitía pagar los préstamos y mantener el presupuesto del club a flote, así que estaban contentos de dejar que Woodward dirigiera el espectáculo sin importar lo mal que estuvieran las cosas en el campo. Malcolm Glazer falleció en 2014 tras una larga enfermedad. Nunca visitó Old Trafford, pero su muerte no cambió mucho para el United, ya que el club había sido gestionado por sus hijos durante años. Por cierto, ahora que los pagos anuales se han reducido al mínimo y es posible invertir cientos de millones en fichajes, quizás podríamos esperar finalmente inversiones en infraestructura. De ninguna manera. En su lugar, nuestros héroes implementaron una práctica que es absolutamente única en el mundo del fútbol. La familia comenzó a sacar dinero del club en forma de dividendos. Durante años, mientras la deuda del United seguía aumentando, los Glazers retiraban regularmente millones del club para llenar sus propios bolsillos. Mientras tanto, Old Trafford se estaba desmoronando. Había agujeros en el techo, óxido por todas partes e incluso ratones que se habían instalado en el estadio. Hace unos años, el Tottenham contrajo un préstamo enorme para construir su nuevo estadio. Ahora, después de todas las refinanciaciones de los Glazers a lo largo de los años, ambos clubes están pagando aproximadamente la misma cantidad anualmente. Pero aquí está la diferencia: los Spurs están pagando por su flamante nuevo estadio, mientras que el United está pagando por su esclavitud bajo el control de una familia prudente e implacable. La misma historia se aplica al resto de la infraestructura. Mientras otros clubes de élite inauguran instalaciones de entrenamiento de última generación, el United seguía buscando un lugar para construir las suyas. Sin embargo, la prioridad sigue siendo la modernización del estadio, ya que Old Trafford se encuentra en un estado profundamente deteriorado. Los posibles costos adicionales para su reconstrucción por parte de los Glazers provocaron un punto de inflexión significativo en nuestra historia. Este fue el primer partido en la historia de la Premier League que se pospuso debido a protestas de los aficionados. Solo una semana antes, los seguidores del United ya habían bloqueado la entrada al campo de entrenamiento del club en Carrington. Hace 15 años, la venta del club era más un asunto local que preocupaba principalmente a los aficionados del United, pero ahora se ha convertido en un movimiento global. Porque esto ya no se trataba solo del United, era una reacción en contra de la recién anunciada Superliga, en la que el United iba a desempeñar un papel principal en una competición exclusiva y cerrada. Joel Glazer, el mismo tipo que tardó años en entender qué era el fuera de juego, de repente decidió que sabía lo que era mejor para el fútbol.
Sorprendente, ¿verdad? Pero por supuesto los Glazers no pudieron resistirse. Con la pandemia afectando duramente los ingresos, necesitaban encontrar nuevas formas de obtener beneficios, así que naturalmente se subieron al tren de la Superliga, viéndola como una oportunidad de oro para aumentar las ganancias. Pero como con muchas decisiones relacionadas con el fútbol, calcularon mal por completo. El torneo colapsó antes de despegar y Joel tuvo que disculparse con algunos aficionados furiosos. Al final, Woodward fue el chivo expiatorio. Tras este revés, dejó el club. Más tarde afirmó que estaba en contra de la Superliga, supuestamente la primera vez en 20 años que había estado en desacuerdo con los Glazers, pero en realidad Ed fue uno de los actores clave detrás de todo el asunto. A finales de 2022, los Glazers acapararon titulares al anunciar públicamente por primera vez que estaban abiertos a vender el Manchester United. La valoración del mercado del club rondaba los $3.500 millones, unos 3.000 millones de libras en ese momento, pero la familia estableció su precio de venta en la considerable cifra de 5.000 millones de libras. ¿Y qué llevó a esta decisión? Bueno, varios factores los empujaron a reconsiderar su posición. Primero, Old Trafford se estaba cayendo a pedazos, literalmente. El icónico estadio necesitaba desesperadamente una renovación masiva que costaría cientos de millones. En segundo lugar, el colapso del proyecto de la Superliga los dejó sin el beneficio financiero prometido en el que confiaban. En tercer lugar, la indignación de los aficionados había alcanzado un punto de ebullición, con seguidores recurriendo a métodos de protesta más radicales. Además de eso, el crecimiento en el mercado de derechos televisivos se estaba desacelerando. El nuevo acuerdo de transmisión que comenzaría la temporada siguiente había aumentado los ingresos en solo un 4%. Con todos estos desafíos acumulándose, la familia hizo los cálculos, evaluaron las inversiones necesarias, estimaron el tiempo que tomaría ver los rendimientos y finalmente decidieron vender. Los compradores potenciales aparecieron rápidamente, pero las negociaciones se estancaron. El precio de venta astronómico de los Glazers se convirtió en el principal obstáculo. Nadie estaba dispuesto a pagar más de 4.500 millones de libras. Con el paso del tiempo, las conversaciones continuaron y los aficionados esperaban impacientes deseando un milagro navideño. Y tal vez la Navidad de 2023 sea una que los aficionados del United nunca olviden. Por esa época se supo que los Glazers estaban vendiendo una participación significativa a Ineos, un gigante químico británico propiedad del multimillonario Jim Ratcliffe. Ratcliffe, que tiene un historial de grandes inversiones en deportes, adquirió el 27.7% del club por 1.250 millones de libras. De esa cantidad, 200 millones se destinaron de inmediato a la tan necesaria reconstrucción de Old Trafford. Pero el mayor titular no fue solo la venta, fue el comprador en sí. Jim Ratcliffe, el segundo hombre más rico del Reino Unido, con una fortuna cercana a los 30.000 millones de libras, saltó a la palestra. Nativo de Manchester y aficionado del United de toda la vida, su llegada inicialmente trajo esperanza y emoción a la afición, pero con el tiempo muchos seguidores rápidamente se desilusionaron con la nueva dirección. La empresa de Ratcliffe, Ineos, ahora supervisa todas las operaciones de fútbol del club. Sin embargo, el control comercial sigue estando firmemente en manos de los Glazers. Durante el último año, Ineos ha reemplazado a casi toda la alta dirección del United, lo que ha llevado a cambios significativos, incluido un histórico mercado de transferencias de verano. El United generó más de 100 millones de euros en ventas de jugadores por primera vez desde la salida de Ronaldo. Lo que hizo esto aún más notable fue que no se trataba de acuerdos de gran repercusión. 7 jugadores de la academia formaban parte de la lista. Bajo el mando de Ed Woodward, probablemente ni siquiera se habrían considerado este tipo de venta menores. En cuanto a la infraestructura, Old Trafford finalmente ha visto algunas renovaciones largamente esperadas. Ratcliffe también compartió su ambiciosa visión para el futuro. Un nuevo estadio masivo en el Manchester que podría albergar a 100.000 aficionados. No solo sería el nuevo hogar del United, sino que también podría acoger a la selección nacional de Inglaterra. Este gran proyecto está estimado en unos 2.000 millones de libras. Sin embargo, al acercarse al primer aniversario de la participación de Ineos, muchos aficionados ya están frustrados con la nueva dirección. Aunque hubo optimismo en los primeros meses, las cosas tomaron un giro negativo en primavera cuando el club lanzó una importante iniciativa de reducción de costos. Esto afectó a múltiples áreas, incluida la reducción de fondos para programas benéficos, recortes salariales para los guardias de seguridad y el personal del estadio,
salario y despidos de casi una cuarta parte de la plantilla administrativa del club. Quizá la medida más impactante llegó el otoño pasado, cuando Ratcliffe informó personalmente a Sir Alex Ferguson de su renuncia como embajador del club, poniendo fin a un papel que había desempeñado durante más de 12 años. Al mismo tiempo, el United aumentó inesperadamente los precios de las entradas a mitad de temporada, eliminando descuentos para niños y personas mayores. Esta decisión provocó la indignación de los aficionados, ya que incluso los Glazers habían evitado aumentar los precios en los últimos años. Estos cambios se producen después de lo que se consideró ampliamente como la peor temporada en la historia del United, y con la temporada actual perfilándose para ser aún peor. Los aficionados han sido particularmente vocales, señalando que Ratcliffe, como alguien de la comunidad local, debería comprender la realidad económica de Manchester en comparación con Londres. Sin embargo, bajo su liderazgo, el club se está volviendo menos accesible para sus seguidores leales, y la lista de quejas contra el nuevo accionista sigue creciendo. Entonces, ¿hay una moraleja en toda esta historia? Creo que sí. Todo se reduce a la perspectiva y cómo eliges interpretarla. Desde un punto de vista empresarial, es difícil culpar a los Glazers. Vieron el potencial de convertir al Manchester United en una máquina de hacer dinero global y ejecutaron esa visión a la perfección. Adquirieron un activo increíble a un precio razonable con un riesgo mínimo. Este activo generó un flujo de caja constante durante casi 2 décadas, que utilizaron inteligentemente para asegurar préstamos para sus otros negocios. Para los acreedores, el United fue una mina de oro que nunca dejó de dar frutos. Incluso la venta de pequeñas participaciones y los pagos de dividendos eran gotas en el océano en comparación con los miles de millones que ganaron gracias al aumento vertiginoso del valor de la marca United. No importa cómo lo mires, su estrategia comercial funcionó, pero no ignoremos el otro lado de la moneda. El equipo que alguna vez dominó el fútbol inglés se ha convertido en un competidor de nivel medio, luchando ocasionalmente por un lugar en competiciones europeas. Y sin embargo, a pesar de esta caída en desgracia, el United sigue siendo el club más valioso de Inglaterra, incluso obteniendo ingresos récords durante su peor temporada en la Premier League. Un aplauso para Ed Woodward por eso. Ahora, si cambiamos de perspectiva, está claro que el United y sus aficionados fueron víctimas de una explotación capitalista despiadada. La marca fue exprimida hasta el último centavo, costándole al club más de 1.500 millones de libras. Pero más allá de todos los números, inversiones, informes y deudas, hay algo mucho más importante en juego: el tiempo. Los Glazers robaron el tiempo de generaciones de aficionados. Los problemas financieros se pueden resolver, las deudas eventualmente se pagarán. El United no es el Portsmouth, nadie dejará que las cosas lleguen a ese nivel. En el gran esquema de la historia, 20 años bajo el control de los Glazers son solo un parpadeo. Después de cada periodo de declive siempre hay un renacimiento. Ese es el ciclo de la vida. Pero para los millones de aficionados de todo el mundo que vivieron la caída del equipo más dominante en la historia de la Premier League, este tiempo nunca podrá ser recuperado.